Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por amanecer con nosotros. Hoy martes 16 de octubre, soy Astrid Ábalos. Durante esta semana estaré acompañándoles en ausencia de Ernesto López. Como ustedes saben, él continúa en Roma como parte de la cobertura de la canonización de San Óscar Romero. Pues se encuentra todavía por aquellos lugares. Sean bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana en el programa me acompaña la licenciada Carmen Elena Rivas. Ella es presidenta de la Corte de Cuentas de la República, con quien hablaremos sobre el proceso de entregas de finiquitos a los candidatos presidenciales, entre otros asuntos que hoy nos ocupan. Así que bienvenida, presidenta. ¿Cómo está con nosotros? Muy buenos días, Astrid. Buenos días a todos los televidentes de Diálogo con Ernesto López. Muchas gracias por invitarme a que pueda expresar y continuar de forma transparente con la gestión que se está realizando en la Corte de Cuentas, y acá abierta para hablar de los diversos temas que consideren pertinentes. Acá yo tengo los expedientes de los cuatro candidatos de los diferentes partidos políticos, de candidato a presidente y vicepresidente, donde está respaldado con los informes que emitieron las respectivas cámaras, que a la fecha que se está otorgando el finiquito o la constancia o certificación, no tienen ninguna causa pendiente que conlleve una sentencia ejecutoriada en firme. A ver, el tema del finiquito aplica únicamente a aquellos que han sido funcionarios, que han estado involucrados con fondos públicos, ¿cierto? El resto de candidatos que están en esta contienda no han manejado fondos públicos, no han sido funcionarios, por lo tanto estarían únicamente validados a través de estas constancias, o necesitarían un finiquito para poder participar. Hay que hacer una diferenciación. La ley de la Corte de Cuentas ya establece cuándo procede un finiquito o cuánto puede ser una solvencia o constancia. Proceden los finiquitos en los casos cuando existe un juicio de cuentas y los relacionados en el juicio de cuentas ya cancelaron o salieron absueltos dentro del proceso de juicio de cuentas. De igual manera se sigue el mismo procedimiento de acuerdo al principio de igualdad para todos los candidatos que solicitaron la extensión de esa constancia, y aunque él tuviera de procesos en ejecución de auditoría o algún juicio de cuentas, según el informe que nos han dado las 7 cámaras de primera instancia y la Secretaría de segunda instancia, establece que a la fecha que se le está otorgando el finiquito no tiene ninguna sentencia ejecutoriada, que es la única que nos podría inhabilitar como Corte de Cuentas a otorgarle un finiquito. Sin embargo, quiero aprovechar para hacer la aclaración que las sentencias, los jueces en primera instancia gozan de independencia. Ellos han tenido a bien, de acuerdo a lo que se llevó a cabo dentro del proceso de sustanciación del juicio de cuentas, todas las evidencias que ellos tuvieron las han dejado reflejadas en la sentencia, y de ahí el fallo que ellos, me imagino, tuvieron a bien establecer y lo que ha conllevado. También otro punto importante que hay que aclarar, que la institución, la Corte de Cuentas, que no la sigan instrumentalizando como una herramienta para uso político. Lo que sucedió en este caso, y sí lo quiero aclarar, es que este proceso, las cámaras de primera instancia tienen 2 años desde que reciben el informe de auditoría para emitir el juicio de cuentas. En los días anteriores se conoció, y bueno, de hecho se ha generado una polémica a raíz de una solicitud de aumento de salarios para 3 de ustedes, 3 magistrados, incluida su persona, y también para algunos sindicalistas que habrían sido, según algunos por ahí en la Corte de Cuentas, denuncian que han sido escogidos pues con alguna intención. Tenemos por acá un gráfico que estaría mostrándonos cuáles son esas pretensiones. A ver, vamos a ver si logramos observarlos desde acá.
Estamos hablando que para su caso, magistrada presidenta, usted gana en la actualidad un salario de $3,884.52 y para el ejercicio fiscal 2019 estaría usted solicitando un incremento del 26%, es decir, pasaría a ganar $4,884.58. También están pidiendo un incremento en el tema de los gastos de representación de $1,642.85 en su caso, presidenta, a $2,000, es decir, un incremento de 21%. Para el primer magistrado, segundo magistrado también hay solicitud de incrementos salariales. En el caso del primer magistrado, estamos hablando que tiene en este momento un salario de $3,366.63 y estaría incrementándose un 29% hacia los $4,366.63 incluidos. Un 79% de incremento en los gastos de representación, es decir, de $857.15 que actualmente están recibiendo de gastos de representación, y esto incluye el segundo magistrado también, con la misma cantidad estarían incrementándose a $1,500. Muchas gracias por permitirme hacer estas aclaraciones y justificar la propuesta técnica que se ha hecho. Creo que es importante hacer énfasis que esta es una propuesta técnica legal que se ha hecho dentro del marco de las normas legales y con absoluta transparencia institucional. En primer lugar, hablábamos con los compañeros magistrados al referirme al aumento que nos han señalado a los 3 magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Por qué yo le decía con la transparencia institucional? Usted mencionó que Funde es uno de nuestros principales críticos y Transparencia Internacional. Existen varias publicaciones que el señor Rubio, miembro de Transparencia Internacional, ha cuestionado que los funcionarios en administraciones anteriores, los funcionarios de la Corte de Cuentas han recibido un salario de gastos reservados. En ese sentido, nosotros hablábamos con los magistrados que yo, a pesar de que me tenga que someter al escrutinio de la población, prefiero un salario legal y que se me hagan los descuentos de ley que corresponden a recibir un salario ilegal de otra forma, ¿verdad? Eso por una parte. Y segundo, porque yo le pregunto a la ciudadanía y a todos los que nos escuchan, ¿dónde, en qué institución, en qué empresa los subalternos ganan más que los titulares? ¿A qué subalternos se refiere? Me refiero a los coordinadores de la Corte de Cuentas. ¿Cuánto están ganando los coordinadores? Hay 3 coordinadores y ellos ganan $3,607. Los coordinadores de la Corte de Cuentas. Vamos a mostrar un poquito no sé si ustedes aquí pueden verificar, aquí está el salario. Son 3,600. 3,600. No sé, ellos son contrataciones por contrato. ¿Qué hace un coordinador? Jamás está el coordinador administrativo, jurisdiccional y de auditoría. Se supone que coordina y ahí ya está en el reglamento orgánico funcional sus atribuciones. Desconozco desde cuándo tienen este salario, qué administración les otorgó ese salario o qué hicieron ellos para poder tener un salario mayor al de los magistrados. Porque acá tengo el de la primera magistrada, que es similar al del segundo magistrado, y ellos ganan $3,366.66. Así es. $300 menos que el coordinador. ¿Cuántos coordinadores hay? Hay 3 coordinadores que ganan 3,600 okay, y los magistrados ganan 3,300. Entonces, no sé. En esa parte es parte del proceso de ordenamiento administrativo que queremos hacer como nueva administración de la Corte de Cuentas. Nosotros en nuestro trabajo de auditoría andamos observando en otras instituciones casos similares que no corresponden a lo que la ley establece con el cargo funcional o nominación que tienen algunos servidores públicos. Y para el caso, nosotros hicimos una reclasificación de salarios. En el 2012, el doctor Sánchez Trejo ordenó la parte de auditoría. Ahí ya están reclasificadas las plazas de auditores en auditor 1 y 2. Pero en el área jurisdiccional, esa área la teníamos
totalmente desordenada. Habían compañeros en las cámaras de primera instancia con el puesto de colaborador jurídico, pero que tenían plaza nominal de vigilantes, motoristas, ordenanzas, analistas, administrativos. Nosotros hemos hecho 3 reclasificaciones y esas son las 84 plazas que aparecen ahí, que dicen que hablan que son nuevas plazas. Lo que se ha hecho es una reclasificación de plazas y se ha establecido 3 categorías: colaborador jurídico 1, 2 y 3. En ese sentido, hemos tratado de ir ordenando. Vale decir que tenemos el proyecto como administración de ser aprobado el presupuesto por la Asamblea Legislativa, tal como lo hemos enviado con este ordenamiento para el próximo año, ordenar la parte administrativa de la Corte de Cuentas, que también está bien desordenada. Hay plazas que corresponden al área de auditoría, hechas en el área administrativa. Por ejemplo, tenemos a este jefe de equipo, se ha ido en esta reclasificación también. Yo digo, ¿por qué firmaron el contrato ya con la reclasificación y luego están poniendo otra cara? Eso es tener un doble discurso. Hay que ser con un solo perfil y mantener esa posición. Ahora bien, en cuanto a la reclasificación, decían nuevas plazas, ahí decía el secretario y el no sé qué del SICOR. Esas plazas dentro de la estructura de la Corte de Cuentas no existen. Si usted revisa, no tenemos que ellos no son empleados de la institución con esas nominaciones. Y el encargado de vigilancia lo restituimos. A él administraciones anteriores lo habían quitado y por una sentencia del Tribunal de Servicio Civil nos tocó reinstalarlo. Entonces, en ese momento que se reinstaló, la sentencia decía que se le debía de dar el mismo salario de igual categoría y clase. En su momento no se lo pudimos otorgar porque no teníamos el presupuesto para hacerlo. Hoy en la reclasificación lo incluimos y él ya se ordenó también esa parte, se cumplió con la sentencia del Tribunal de Servicio Civil y todas esas personas ya se reclasificaron. Es una aberración, podríamos decir, para el ente contralor que anda fiscalizando ese tipo de anomalías en otras instituciones y en nuestra casa tenemos. Pero usted tiene 17 años trabajando dentro de la institución Contralor y aún así desconocía esto. Yo lo sabía solo por observaciones que ya la auditoría externa nos había hecho. También esa es otra de las razones por las que nosotros decidimos hacer el ordenamiento, porque existen informes de auditoría externa donde ya nos están observando y hay unos informes, recuerdo, que decían de colaboradores jurídicos están con plazas de motoristas, con plazas de vigilantes, cuando tenemos también deficiencia en el personal de vigilancia y motoristas porque son plazas que están asignadas a otra área. Entonces, desmejorar a estas personas de acuerdo al artículo 52 de la Constitución, que son derechos adquiridos, no podemos, pero sí podemos renombrarlas y es lo que nos permite la reclasificación de plazas y de igual manera, de acuerdo al principio de transparencia. Sin duda alguna que hay muchísima tela que cortar con respecto a la Corte de Cuentas de la República y lo poco que se conoce acerca de cómo se operan, digamos, por lo menos el tema de los salarios. Sabemos que a la Corte de Cuentas no hay nadie que la fiscalice, no hay una institución que la audite, por lo menos es poco lo que se sabe, ¿no? La Constitución ya establece que la Asamblea Legislativa debe mandarnos a auditar, por eso se contratan y lo que yo le mencionaba, los informes de auditoría externa son los provenientes de las contrataciones que ha hecho la Asamblea Legislativa y ahí tenemos este tipo de observaciones, nos están observando que tenemos a un colaborador jurídico con una plaza de motorista, de vigilante. Irregularidades que tendrán que ordenarse y también transparentarse. Poco. A propósito, y esta es la última pregunta que le hago, usted decía que esta solicitud de incremento es porque, bueno, tienen que revisar y equiparar, porque no puede ser que un coordinador gane más, y esto lo entendemos, pero también decía que era por cuestión de transparencia, porque prefieren tirar una suma, digamos, aunque parezca elevada, a recibir
o continuar, decía usted, recibiendo salarios ilegalmente. ¿Ha recibido usted algún tipo de salario que esté fuera del control o fuera de los visores? No, y por eso yo le decía que yo le había hecho una nota al señor Rubio de Transparencia Internacional para que me dijera que si tenía él nombres y periodos de funcionarios, pero que no diga que los funcionarios de la Corte de Cuentas recibimos un pago de gastos reservados, porque hasta la fecha nosotros no lo hemos hecho, y yo, como dije, yo prefiero ser transparente. Si voy a recibir, se ha solicitado ese aumento, pero el hecho que no se nos dé en ese momento no nos va a quitar el compromiso y el cumplimiento de los planes que ya tenemos establecidos realizar en beneficio de la Corte de Cuentas y por ser la imagen. Nosotros, como yo lo dije en mi inicio, no quiero ser reconocida por ser la primera mujer presidenta en 78 años de existencia de la Corte de Cuentas, sino por los cambios sustanciales que vamos a hacer. A estos asuntos nos acompaña, como ya lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, Ricardo Castaneda. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, Astrid, un placer estar contigo. Bien, hace días anteriores lo mencionábamos, ustedes brindaron una conferencia de prensa en la que estaban realizando o explicando más bien las estimaciones que hacen con respecto a cómo cerrarán las finanzas públicas salvadoreñas para finalizar este año 2018, lo que nos espera, el panorama que se viene para el año que viene, pero también hacían un apartado especial sobre la preocupación que ustedes tienen acerca de este proyecto de ley de zonas especiales, zonas económicas especiales que están apostándose de parte del gobierno central, por cierto, a meses de terminar esta administración para la zona oriental del país. ¿Por qué consideran ustedes que todo este proyecto es un error? ¿Por qué consideran ustedes que esto está sustentado con datos falsos? Inclusive vi ahí alguna información, poco técnicos. A ver, cuénteme un poco. Nosotros analizamos los estudios técnicos que respaldan esta iniciativa elaborados por el Ministerio de Economía y Proveza, y al revisarlos notamos serias deficiencias que ponen en cuestionamiento realmente si los beneficios que tendrá esta iniciativa son mayores que los costos. Creo que vale la pena recordar que desde la década de los 90 la política de atracción de inversiones en El Salvador ha recaído sobre el otorgamiento de incentivos fiscales. Es decir, se ha pensado que si se permite a las empresas que no paguen impuestos, estas vendrán a invertir al país. Si estas vienen a invertir al país, se generan empleo, las personas tienen ingresos y esto ayuda al crecimiento económico. Sin embargo, eso ha sido una política obsoleta. Cuando uno revisa las estadísticas, se puede observar que El Salvador ha sido el país de toda la región centroamericana que menos ha crecido, el país que menos inversión extranjera directa ha traído. Es donde la economía depende en buena medida del sector servicio, que es de bajo valor agregado. Adicionalmente, es donde los niveles de informalidad han ido hacia el alza. Cuando uno revisa esta iniciativa de las zonas económicas especiales, lo que busca es todavía tener una apuesta más agresiva en el no otorgamiento en el otorgamiento de incentivos fiscales. Para poner un ejemplo, mientras una empresa opere en las zonas económicas especiales, tendrá incentivos fiscales ad eternum. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras opere, nunca va a pagar impuestos sobre la renta, impuestos a las transacciones de bienes y raíces, incluso se plantea un IVA cero, no pagaría impuestos sobre la renta sobre utilidades, etc. Es decir, que es una apuesta que tendría implicaciones no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo del país. Pero cuando uno revisa qué cambio se dio en el 2004, fue que se obligaba a las empresas que tenían incentivos a que estuvieran al día en el pago de la seguridad social. Por lo tanto, no se está evaluando en sí el tema de los incentivos fiscales. Adicionalmente, si uno observa en estos momentos, si una empresa, por ejemplo, de energías renovables, quiere ir a invertir en uno de estos municipios, ya puede gozar de incentivos, porque El Salvador ya tiene iniciativas de ley para eso, o tiene el tema de las zonas francas, tiene el tema de servicios internacionales, etc. Por otro lado, se plantea la creación de una Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Economía, quien sería la encargada de recibir toda la documentación de las empresas que quieren operar en el lugar. Sí, efectivamente, cuando uno revisa esta iniciativa tiene diferencias, ¿no?
Primero, no solo se concentra en la zona oriental del país, sino tendrá un alcance nacional. Hay matices en cuanto al periodo en el que se otorgarían los incentivos fiscales, se plantean algunos temas de evaluación, pero yo creo que es importante reconocer que en el fondo se está planteando de lo mismo, ¿no? De la lógica de decirle a las empresas, si usted logra que no se paguen impuestos, usted va a poder venir a invertir en el país. Yo creo que vale la pena señalar, por ejemplo, que el Banco Mundial el año pasado presentó un estudio en el cual evaluaba 346 zonas económicas especiales en 22 países del mundo. Y dentro de sus conclusiones establece que los incentivos fiscales no han sido un elemento que han determinado el éxito de este tipo de zonas, sino que son otros factores los que han permitido en algunos países que sean exitosos. Y nuevamente volvemos hacia esos factores estructurales. Mientras El Salvador no logre realmente superar esas barreras que hasta ahora le han impedido atraer inversión extranjera directa y de calidad, va a ser muy difícil que realmente pueda ofrecer mejores condiciones. Si uno toma en cuenta esos resultados que hace el Banco Mundial, dice que las tasas de crecimiento económico de estas zonas económicas especiales es muy difícil mantenerlas en el tiempo si tú no logras realmente colocar esos factores o superar esos factores que te impiden atraer inversión extranjera de calidad. Mientras los distintos actores en el país no seamos capaces de acordar un acuerdo fiscal integral en el cual uno de los elementos sea cómo nos vamos a insertar en la economía internacional, de cómo vamos a atraer inversiones, realmente no vamos a poder superar estos bajos niveles de crecimiento económico, estos altos niveles de pobreza. Por eso es muy importante el diálogo entre los diversos actores. Acá el resultado de la política que se debería de implementar debería de ser un acuerdo entre el Ejecutivo, el sector privado, pero también la academia, los sindicatos. Y algo muy importante es que cualquier política pública que se vaya a implementar debe de contar con estudios técnicos rigurosos que realmente demuestren que los beneficios son mayores que los costos. No podemos seguir haciendo políticas públicas únicamente, como mencionaba, como si fueran actos de fe, porque evidentemente los resultados no van a ser los adecuados para el país. ¿Qué hacen respecto a este planteamiento, este proyecto está hecho, según su opinión, con base en, digamos, datos que no son 100%, digamos, técnicos y reales? Vamos a ver qué pasa, porque todavía el asunto está en análisis en la Asamblea Legislativa y ahora que se ha adherido otro proyecto de la oposición, pues habrá que ver cómo resultan las cosas. Pero también ustedes hicieron estimaciones sobre cómo se cerrarán las finanzas públicas en 2018, el panorama que nos espera para el año que viene y bueno, este es otro de los proyectos que está también en discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y es el tema del presupuesto. ¿Estamos o nos podremos ver en un déjà vu, digamos, recordando, digamos, el episodio que vimos el año pasado con respecto a la elaboración del presupuesto? Yo creo que vale la pena recordar de dónde viene la situación fiscal de El Salvador, donde el año pasado incluso caímos en un default selectivo, ¿no? Esto implicó que el Estado no contaba con los recursos para poder cumplir con los compromisos que en ese momento tenía de la deuda previsional. Se hace la reforma de pensiones y esto para algunos sectores implicaba que la situación fiscal de El Salvador no era frágil, porque El Salvador venía de un déficit en el 2014 de 4.5% del PIB y en 2017 cierra con 2.5%, lo cual daba síntomas de que había una mejoría en la situación fiscal. Nosotros habíamos advertido que esta reducción del déficit había sido a costa tanto de la inversión pública como del gasto social, dos elementos que en una estrategia de desarrollo tú no los puedes reducir. Este año es un año preelectoral y por lo tanto nuestras estimaciones nos indican que si sigue el comportamiento que mostró el gasto público el primer semestre, El Salvador estaría cerrando con un déficit de 3.5%. Nuevamente es un déficit fiscal alto. A propósito de qué van a heredar, digamos, los nuevos gobernantes
en la próxima administración del gobierno central. Tenemos hoy por hoy, bajo su punto de vista, y para terminar, porque ya nos quedó corto el tiempo, claras esas propuestas que van en esos términos económicos de desarrollo, de crecimiento, de infraestructura y todo lo que colinda, ¿cierto? Que va de alguna forma a colaborar a que se estabilicen las finanzas públicas de nuestro país. ¿Las tenemos claras? ¿Están siendo sinceros? Bueno, hasta ahora las propuestas han omitido tocar el tema fiscal, y lo cierto es que si un plan de gobierno no establece cuánto cuesta y de dónde van a obtener los recursos, realmente lo que se va a estar discutiendo son propuestas demagógicas, porque la situación fiscal que van a encontrar el nuevo gobierno va a impedir que cualquier promesa de campaña que hayan hecho la puedan cumplir mientras no se resuelva el tema fiscal. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta mañana. El día de mañana también tendré el honor de acompañarles en un nuevo programa acá en Diálogo con Ernesto López mientras él esté ausente. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.